Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio que nos da de encontrarnos nuevamente para seguir estudiando su santa palabra. Bendito sea el Señor por tu santo amor. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, su misericordia es para siempre y nos tiene con vida, disfrutando de este momento y disfrutando también de tener su palabra y su espíritu con nosotros. Así que al bendecir al Señor y dar gracias por este tiempo, pues vamos a iniciar el estudio de nuestra parashá. La parashá esta semana, parashá Jucat, que significa estatuto. Esta parashá pues desarrolla entre varios temas también el tema de la vaca roja o la vaca alazana. Su contenido pues ha sido declarado desde el principio también, como hemos dicho en otras oportunidades, como Jucat HaTorah, que significa el estatuto de la Torah que el Eterno ha prescrito. O sea, es decir, es un estatuto incomprensible en principio a la mente humana en aquel tiempo, ¿verdad? Y forma parte también de los misbot, o sea, de los mandamientos que se conocen como dogmáticos, que incluso trascienden la lógica humana. La interpretación del Midrash al abordar este tema nos dice que aún el mismo rey Salomón no podía comprender este mandamiento, Jucat, ¿verdad? Pero a Moisés pues se le dio esa sabiduría y lo cual pues aparece aquí en esta parte. Así que existen anuncios, existen misterios, existen muchos, pues decir de esta manera, preceptos que se dieron en aquel tiempo, ¿verdad? Todas estas cosas que el Señor estableció, que permanecen aún en el estado, ¿verdad? De eso, precisamente, misterios, anuncios, ¿verdad? Que se dan, mientras que algunos, ¿verdad? Ya han sido revelados a lo largo de la historia y también del tiempo en el que nos encontramos. Y los que han sido revelados, que están ya revelados, son para nuestra enseñanza, y los que no, pues son mandamientos, son estatutos dogmáticos que hay que cumplirlos porque el Eterno los ha puesto. Entonces, tal como lo dice Deuteronomio 29:29, las cosas declaradas, escritas, pertenecen a Dios, más lo que se ha dado es para nosotros. Entonces, estoy parafraseando, debemos aprovechar esta oportunidad para seguir aprendiendo de esta palabra maravillosa del Señor. O sea, es también oportuno recordar, ¿verdad? Como para entender siempre esta parte, la clasificación de los mandamientos que se dividen en Mishpatim, Edot y los Jukim. Dijimos que los Mishpatim son juicios, o sea, son aquellos mandamientos que afectan mi relación con mi prójimo, que el Señor los ha dado para que nosotros tengamos una buena relación con el prójimo. O sea, son razonables, son lógicos, ¿verdad? Como por ejemplo, no asesinarás, no robarás, eso lo hago yo con mi hermano, ¿verdad? Entonces el Señor ha ordenado mi relación con mi hermano así de esta manera. Después vienen los edot son los testimonios, que son los mandamientos que afectan nuestra relación con el Eterno y también definen cómo amarle a Él y dan testimonio del Señor, anuncian y celebran su gracia también redentora. Y después están los Jukim, ¿verdad? Que aquí es donde viene también Jucat, o sea, el estatuto de la Torah. O sea, Jukim son leyes, ¿verdad? Son mandamientos que también afectan mi relación con el Señor, pero según nuestro entendimiento humano no son lógicos a nuestra mente. O sea, no los podemos razonar porque pues, vamos a fallar en ese intento racional de hacerlo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es decir, esto lo ordenó el Señor y lo hago porque así el Señor lo ha ordenado. Así que esta es la clasificación como para recordar esto, ¿verdad? Y es importante que lo veamos así también porque en razón de que la palabra del Señor pues debe tomarse de esa manera que sea comprensible a nuestra mente, perceptible, porque es palabra de Dios, o sea, es palabra viva que nos ayuda en la relación con Él y la relación también con nuestro prójimo. Así que el rey Salomón no pudo descifrar, como dijimos, también el significado de este curioso sacrificio. Decimos curioso porque la vaca roja debía reunir todas las características que se mencionan, ¿verdad? De pelaje alazán perfecto, ¿verdad? Y el más mínimo pelo blanquecino, negruzco o de otra manera, pues era suficiente para descartar al animal, ¿verdad?
y después esto que no debía recibir yugo. Calculen ustedes, o sea, no es fácil de verdad encontrar un ejemplar así de esta manera. Entonces era perfecto, y esto es obra únicamente del Eterno. La vaca entonces era degollada, ¿verdad? Se rociaba en la parte delantera del tabernáculo la sangre 7 veces y luego era quemada. Esto es el cuero, estiércol inclusive y todo, ¿verdad? Y el sacerdote tomaba a continuación, dice, madera de cedro, hisopo, hilo de escarlata, y echaba todos esos materiales en el fuego en el que ardía también la vaca. Pero tal vez lo más curioso de todo esto, amados hermanos, de este ritual, era que contaminaba al sacerdote oficiante, el que hacía todo esto, y lo contaminaba hasta la noche, y al mismo tiempo también era un ritual de purificación. O sea, ¿cómo es eso? Que algo que purifica a otro, contamina a otro, ¿verdad? Las cenizas que se obtenían eran recogidas en un recipiente especial, y estas mismas se reservaban para ser disueltas en el agua de la purificación, así se le llamaba. O sea, estas aguas especiales que eran mezcladas con hisopo tenían el potencial de limpiar a los inmundos por el contacto también con los muertos. Entonces, ese era el propósito de esta situación. Y miremos, porque esto es interesante, porque esto es aquel que ha estado principalmente en contacto con la muerte. Y cuando nosotros no estamos en contacto con la muerte, solo el estar en esta carne, pues ya nos pone en un grave aprieto. Miremos lo que dice entonces el libro de Números, capítulo número 19, versos 11 y 12. Dice: y el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día, y el séptimo día entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día, al séptimo día, ¿verdad?, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver de un cuerpo de un hombre que ha muerto, ¿verdad?, y no se purifique a sí mismo, ciertamente se contamina el tabernáculo del Señor. Y así vamos viendo, dice, ¿verdad? Todo esto, o sea, es el contacto con la muerte, y estas aguas de la purificación tenían ese potencial de purificar al hombre. Pero ¿de dónde surge esta necesidad de algo como las aguas de la purificación de la vaca alazana? O sea, eso surge precisamente de la misma necesidad de purificar al hombre de sus inmundicias, de la contaminación que tiene, y así prepararlo para el encuentro con su Creador y mantenerlo también en comunión con Él. O sea, el punto es mantener al hombre purificado para tener comunión con su Señor. Sabemos que el Señor es el autor de la vida, lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Y la muerte no es compatible a Él, o sea, es completamente opuesta realmente a su naturaleza divina. Y esto nos presenta ya un grave obstáculo, porque el hombre está relacionado con la muerte todo el tiempo, ¿verdad? Y necesita purificarse constantemente, ¿verdad? Pero también necesita aprender a buscar y escoger la vida para que la comunión con el Señor pues no sea interrumpida. Miren lo que dice 1 Juan 5:12, o sea, esto es interesantísimo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene, dice, al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces aquí vemos con claridad perfecta, ¿verdad?, que el Señor es el autor de la vida. Entonces el punto es estar con Él. Dice el verso 20 del mismo capítulo 5 de 1 Juan, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos, dice, en el verdadero. Este es en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Dios. Miren qué maravillosa declaración hace Juan acá en su primera carta. Dice: Él es el verdadero Dios, y también dice que es la vida eterna. O sea, maravilloso, ¿verdad? Realmente cómo lo declara. Entonces, por su naturaleza, Él es opuesto realmente a la muerte, y nuestra necesidad entonces surge de mantenernos en un estado de purificación. Ahora, dentro de las preguntas interesantes en todo esto, hermanos, que nos podemos hacer es: ¿cuántas veces hemos interrumpido nosotros nuestra comunión con el Eterno por nuestras maldades? O por estar en ese estado natural, ¿verdad?, de impureza en el cual se encuentra el hombre. O sea, ¿qué clase de maldades son aquellas que nos han llevado a interrumpir nuestra comunión con el Señor?
Si verdaderamente verificáramos cada una de estas cosas, si las confrontáramos, si las pusiéramos delante de la palabra de la Torá del Señor, ¿cómo nos iría en relación a nuestra obediencia? Yo sé, ¿verdad?, de que nosotros normalmente nos confrontamos a nosotros mismos a través de nuestros propios pensamientos, pero ese no es el mejor nivel, o sea, no, porque siempre vamos a salir ganando porque nos vamos a justificar en que las cosas que hacemos es debido a nuestro pensamiento, o como dicen otros, ¿verdad? Haga lo que dice su corazón, y no, o sea, la palabra del Señor nos enseña qué es lo que debemos hacer, y si nos confrontamos con ella, les aseguro que salimos perdiendo, ¿verdad?, como consecuencia de nuestros actos. Pero ¿cuáles son entonces las inmundicias, pecados, corrupción, actos, dichos y obras más frecuentes que son las que nos contaminan en la vida? Yo creo que solo nosotros podemos darnos respuesta a estas interrogantes, ¿verdad? Cómo nos contaminamos el día de hoy. Y por último, ¿qué hacemos, verdad, cuando nos percatamos que estamos contaminados? O sea, seguimos en este estado, ya me contaminé, mejor sigo en esto, ¿verdad? ¿O qué camino tomamos? O sea, venimos al Señor, buscamos al Señor de todo nuestro corazón y tratamos la manera de purificarnos para venir y recobrar la comunión con Él. O sea, ¿qué hacemos? O sea, es importante también que nos examinemos en este sentido para poder mejor, ¿verdad?, tener esta comunión con el Señor. O sea, es posible que cuando estaba leyendo yo estas preguntas que les estoy diciendo, ¿verdad?, muchas respuestas iban surgiendo o iban apareciendo también en sus mentes o en sus corazones, como sucedió conmigo, ¿verdad? Entonces es bueno que esto nos confronte muy bien. Así que no es extraño, amados hermanos, para nosotros, ni es extraño tampoco para el Señor, ¿verdad?, todo esto, porque aún estamos en esta carne, y rituales como el de la vaca alazana, que son una figura del sacrificio de nuestro bendito Mashiach, nos hacen entender la necesidad de las luchas contra el mal, ¿verdad?, que se encuentran en el interior y en el exterior de nuestra vida. O sea, no solo lo que está dentro, sino también todo nuestro entorno y lo que nos rodea. Ahora, esto partiendo, amados hermanos, del hecho de que nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, miren, ¿verdad?, nuestra naturaleza. Para muestra, ustedes pueden leer, por favor, les voy a pedir, ¿verdad? Solo voy a dar unas citas acá para que ustedes también se involucren leyendo, ¿verdad?, estos pasajes. Está en Romanos capítulo número 7, versos 5 al 25, ¿verdad? De esto todo el mundo lo agarra como una excusa, como para seguir haciendo las cosas que queremos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿verdad?, esto es vivir en la carne, ¿verdad? Es necesario que aprendamos a vivir en el Espíritu, y esto se encuentra en el capítulo número 8, versos 3 al 13 del libro de Romanos también. Así que les voy a pedir que lean desde el capítulo 7 al final del capítulo 8 del libro de Romanos, entendiendo que el capítulo 7 es vivir en la carne y el capítulo 8 es aprender a vivir en el Espíritu. Entonces, son pasajes que ilustran, ¿verdad?, mejor por qué el pecado me compromete, simplemente porque ya lo conocí. Y Pablo es alguien tan especial que nos aclara esto y nos permite entender de mejor manera esta parte. Y el pecado me compromete simplemente porque ya lo conocí, porque tuve conocimiento de él. Y miren lo que dice también Santiago, capítulo número 1, versos 14 y 15. Dice, sino que cada uno, dice, es tentado cuando es llevado y seducido, dice, por su propia pasión, dice la Biblia de las Américas. O sea, en otros pasajes dice por sus propias concupiscencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, entonces engendra la muerte. Miren lo que dice Santiago. O sea, esto es muy interesante cómo lo define él. Y en la primera carta de Corintios, capítulo número 15, verso 56, dice que es interesante como lo pone Pablo aquí. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que hace que se produzca la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. O sea, ¿por qué es esto así? Es que la ley sea mala. Y Pablo tiene todos estos conceptos y los va desarrollando, que como dice Pedro, dice, cuando los indoctos dicen a contradecir todas las cosas que escribe Pablo, se pegan unas confundidas y confunden mucho a los hermanos. Pero la ley me dice, o sea, la Torah me dice lo que es pecado.
O sea, antes la gente pues actuaba conforme su deseo, lo que decía su corazón, como mejor le parecía para ser mejor, o sea, lo que él mismo se permitía. Pero cuando ya tenemos la Torah, los mandamientos del Señor, y nuestra vida se regula a través de lo que se dice ahí, entonces las cosas ya cambian, ¿verdad? Porque el poder del pecado, la ley dice, bueno, la ley te dice, esto es pecado y no lo tienes que hacer. O sea, entonces el poder está en la Torah porque ya te está diciendo, ¿verdad?, cuál es tu forma o cuál debe ser tu forma de conducta, visando definitivamente nuestro actuar con relación a una de estas cosas que estamos viendo. Entonces, interesante que aprendamos a verlo así de esa manera, porque el que nos libra de todo esto es solamente el autor de la vida. Esto está declarado aquí también en la primera carta de Juan. Juan es extraordinario para escribir todo esto también con relación al amor de Dios y con relación también a esta salvación tan grande en Yeshua. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo número 5, verso 20. Y sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, el único en quien nosotros podemos encontrar esta salvación maravillosa es en Yeshua, en su sacrificio. O sea, Él nos libra de todas estas cosas y por eso Él se dio a sí mismo desde el principio. O sea, todo esto, amados hermanos, nos hace entender, ¿verdad?, que en la carne no hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Pero entonces debemos sujetarnos a los mandamientos del Señor. Esto nos lleva también a considerar otra vez de que el sacrificio de la vaca alazana pues se daba en ese sentido de la purificación de nuestras maldades. En realidad es un gran misterio todo esto, porque el sacerdote que estaba puro, estaba tahor, ¿verdad?, ministraba las aguas de la purificación que se volvía impuro, ¿verdad? Y esto es interesante, pero aquí también hay sabiduría, porque ese gran misterio de las aguas de la purificación señala simplemente la hora de Mashiach. Miren, hermano, Yeshua es nuestro gran sumo sacerdote, de acuerdo a lo que dice la carta a los hebreos. Él desarrolla realmente el sacerdocio de Yeshua de una manera amplia, extraordinaria, pero Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, dice el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Sabemos que Él es el gran sumo sacerdote. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, 21, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Miren qué interesante, porque en Él es en quien encontramos la salvación de todas nuestras maldades y nuestros pecados. Así que nuestras contaminaciones fueron pasadas a Él. Imagínense qué cosa más terrible, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos limpios, así tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, y el disfrute de tener comunión con el Eterno. Así que no debemos de perdernos esto teniendo el sacrificio de Mashiach con nosotros. Esto porque el que quedaba contaminado quedaba fuera de la comunión con el Eterno, porque podía contaminar el santuario, de acuerdo a lo que nosotros leímos acá en Números 19. La vaca debía ser completamente roja, tal como dijimos. Bastaba entonces un pelo de otro color para que fuera desechada. ¿Por qué? Porque esto simboliza una vida sin tacha, simboliza una vida pura, ¿verdad?, sin ninguna impureza. Y esto nos lleva a considerar lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo número 3, verso 18. Dice, porque también Mashiach murió, dice, por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y pues el anuncio que todos conocemos de Isaías 53, versos 4 al 6, es muy expresivo con relación al sacrificio de Mashiach. En este sentido también, ¿verdad?, debemos reconocer de que ese sacrificio fue anunciado desde la Torá, después por los santos profetas y cumplido en Yeshua, en los tiempos de Yeshua, y nos hace ver que el castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Pero ¿cuál era la enfermedad que tenía el pueblo del Señor? Si ustedes ven Isaías capítulo número 1, versos del 1 al 6, por favor léanlo y se van a dar cuenta ustedes que ahí está
todo esto, ¿cuál era? Dice que no había nada bueno realmente en el hombre, que el pecado era desde la coronilla hacia la planta de sus pies, o sea, no hay nada bueno en él. Pero entonces necesita algo, ¿verdad? Para ser librado de todo esto, y esto solamente se puede lograr a través del sacrificio de Mashiach. Gálatas capítulo número 3, verso 13 dice que Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El alma que pecara esta morirá. O sea, lo único que nos queda es la muerte, porque somos pecadores. Y si la Escritura nos dice que no hay ni uno bueno, entonces solo nos queda morir, ¿verdad? Y entonces dice, Yeshua, habiéndose hecho maldición por nosotros, cambió ese estado. O sea, esta condenación ya no existe, porque Él exhibió públicamente esto y nos sanó de nuestras maldades y de nuestros pecados. Claro, hay que estar con Él, reconocerle a Él, cumplir sus mandamientos, tener comunión con Él y tener esa relación de reino, ¿verdad? Con Él, en la cual nosotros reconocemos que Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. En Juan capítulo número 5, versos 23 a 26 también se ilustra así de esa manera. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación. Imagínense qué bendición, que es lo que venimos diciendo. Sino que aquí dice, ha pasado de muerte a vida. O sea, es en Él. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán, dice, la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él dio al Hijo tener vida en sí mismo. Interesante, porque los muertos oirán su... ¿Quiénes son? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos hizo escuchar en esta nuestra condición su voz. Y al escuchar la voz de Él, entonces tenemos vida eterna en Él. O sea, esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso realmente, que llega a nuestras vidas a través de Yeshua. Me gusta mucho, como siempre lo he dicho, lo que define el estudio de Yeshua en la Torah, en esta parte, porque dice que el amor del Señor es un jukim. O sea, recordemos que los jukim son aquellos mandamientos irracionales, no comprensibles, puede decirse, o sea, traducirse de mejor manera. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es incomprensible, ¿verdad? Que permite realmente al hombre volver a la comunión con el Eterno. O sea, ¿qué es esto, amados hermanos? Las manos del Creador de todas las cosas, de los cielos y la tierra, fueron clavadas en el madero. ¿Puede comprender usted eso? Es incomprensible. Pero lo miramos y tenemos el sacrificio Mashiach. Pero ese grande amor lo llevó a hacer eso. Eso es incomprensible. ¿Por qué me has amado tanto? ¿Verdad? ¿Qué viste en mí para que me amaras tanto? El Santo de Israel, aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por mí. Es incomprensible. El autor de la vida, Él es el creador de la vida, el que tiene vida en sí mismo. Murió y fue sepultado por mí, imagínese usted, ¿verdad? Lo que Yeshua padeció y obró sobre el madero pertenecen al estado de los jukim, o sea, de esos mandamientos incomprensibles. Y no nos alcanzaría la vida realmente para sondear las riquezas realmente de su increíble amor. Entonces, eso es un jukim. El hecho entonces en que decías debía ser una vaca alazana, una vaca roja, indudablemente nos habla también de sangre, ¿verdad? Es roja, ya que eso es solo mediante la sangre de Yeshua que el pecado puede ser limpiado también de nuestras maldades. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 9, versos 18 al 28. Por tanto, dice, ni aún, dice, el primer pacto se inauguró sin sangre. Imagínense, ahí está la sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció, dice, el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la Torá, casi todo, dice, es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ustedes pueden seguir, por favor, leyendo más adelante la cita completa que les acabo de dar. Entonces hay muchos pasajes que nos permiten ver esto. Si vemos este de Efesios capítulo número 2, versos 1 al 6, encontramos, dice,
Él dice, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era lo que hablábamos hace un momento. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, que eso significa que hay un cambio de vida según la corriente de este mundo, conforme a que al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del grande amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Mashiach. Dice, por gracia habéis sido salvos, y dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. Esto es después de haber purificado con su bendita sangre, ¿verdad?, nuestras vidas, habernos redimido y salvado. Podemos seguir leyendo muchas citas más con relación a esto, pero es importante que nosotros sigamos aprendiendo y sigamos viendo lo que el Señor nos dice. Entonces tenemos un compromiso, y ese compromiso es Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que dice, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué lindo y qué interesante es todo esto, amados hermanos, que debemos nosotros comprender y entender para mejor razonar. El capítulo número 20 del libro de Números, entonces, Bamidbar, nos coloca en el tiempo y en el espacio. Dice, los hijos de Israel, dice, toda la congregación llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo, dice, se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo entonces contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos que murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nuestros hijos y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Imagínense ustedes, no es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de ganados, ni aún de agua por beber, ¿verdad? Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros, y les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás, dice, para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó entonces Moisés la vara, dice, de la presencia del Señor, tal como él se lo había mandado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd, dice, ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó, dice, su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Dice, y el Señor dijo a Moisés, Aarón, porque vosotros no me habéis creído, no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Y aquellos fueron las aguas de Meriba. Este es interesantísimo, hermanos, porque realmente miren, un Moisés, verá que ha sido tan especial, y bendita sea su memoria. Le suceden estas causas también a causa de esa ira que se manifiesta como consecuencia de la conducta del pueblo. Ahora, el punto acá, que esto, dijimos, nos coloca en el tiempo y en el espacio, nos dice que es el mes de Pesaj, es el primer mes, están en el desierto de Sin, ¿verdad? Y no se nota el año específico de lo que pasó acá, pero por los eventos es posible que haya sido en el año 40, o sea, el último año prácticamente que les tocaba estar en el desierto. Después de aquí están muriendo ya Aarón y Miriam, ya solo quedaría prácticamente Moisés de esa generación para morir, para que ellos empiecen la conquista de la tierra prometida. Y debido a que el Señor también había dicho, ¿verdad?, que esa generación caería en el desierto, o sea, prácticamente se estaba terminando esa generación ahí. O sea, esto trata específicamente, como vimos, 3 temas críticos. Uno, la muerte de Miriam, hermana de Moisés, y la muerte de Aarón.
Aquí en esta parte, Moisés golpea la roca, este es el otro tema, ¿verdad? En lugar de hablarle como el Señor le dijo, háblale a la roca, pero no, él la golpeó, ¿verdad? Y la muerte de Aarón que ya dijimos. Al hablar entonces sobre las aguas de la rencilla, como dice aquí, de Meriba, se nos dice que las quejas eran las mismas de siempre. Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Verdad? Lo que vemos también en Números 24 y 5, ¿verdad? Y ojalá hubiéramos muerto. O sea, esto entonces manifiesta un pensamiento de muerte aún metido en el corazón del pueblo, y no de esperar y ver la gloria del Señor. Una vez más, cada uno de estos eventos se manifiesta como consecuencia de la falta de gratitud, como vemos en los versos del 8 al 12. El Eterno manda que se reúna toda la congregación, que tome la vara, que le hable a la peña y que le dé el agua. Ahora, algunas enseñanzas aquí en esto, hermano. Si la roca, que no habla ni escucha, ¿verdad?, que no tiene necesidad de alimento, cumple con la orden del Señor, ¿con mayor razón debemos hacerlo nosotros? Porque el Señor le dijo a Moisés, habla en la roca. Entonces, si él hubiera dicho esto, roca, da tu agua, ¿verdad? Como dice el Señor, la roca da el agua. No tenía que golpearla, ¿verdad? Y Moisés no habla, sino que la golpea, ¿verdad? Y no solo la golpea una vez, sino que la golpea 2 veces, ¿verdad? Y pues eso le cuesta a él la entrada a la tierra prometida. Le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, de acuerdo a lo que vimos aquí. Ahora, la pregunta es, ¿necesitaba la roca ser golpeada? No, el Señor había dicho que se le hablara a la roca, pero esto habla acerca, ¿verdad?, del sacrificio de Mashiach. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versos 4 y 5, nos dice que la roca era Mashiach, o sea, la roca es figura de Mashiach. Y esa roca, ¿verdad?, que sería golpeada, dice, sería golpeada una sola vez, ¿verdad?, un solo sacrificio una vez, y de esta misma herida brotarían las aguas de la salvación y purificación para la humanidad, ¿verdad? Y esto lo podemos constatar también en Hebreos capítulo número 7, versos 26 a 27, también en Hebreos capítulo número 9, versos 23 a 28. Así que lean, hermanos, esta parte que les estoy dando, porque además, pues, de ser una bendición para nuestras vidas, también es fascinante ver cómo el Señor planeó todo esto. O sea, esta gran salvación. El otro motivo por el cual también se entiende que le fue vedada la entrada a la tierra a Moisés, bueno, esto es según los comentaristas, algunos comentaristas aquí con relación a esto, ¿verdad?, es de que Moisés al final de acá del capítulo pues de Números 20:10, ¿verdad?, de acuerdo a lo que leímos acá, dice, se atribuyó el milagro a sí mismo, no al Eterno, sacaremos agua para vosotros, ¿verdad? Él estaba tan enojado, hermanos, ¿verdad?, que sentenció al pueblo diciendo, oíd ahora, rebeldes, ¿verdad? También se sentenció al pueblo. Y en el Salmo 106, el autor de los Salmos también habla un poco acerca de esto, que me llama muchísimo la atención de cómo lo ve el salmista acá, que nos ayuda a comprender mejor estos Salmos 106, versos 32 y 33, dice, miren, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, o sea, Moisés, le hicieron enojarse. Y le fue mal a Moisés, imagínense, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, imagínense ustedes. O sea, a veces nosotros hacemos tanta presión por nuestros líderes, ¿verdad? Y los aquejamos tanto que los comprometemos delante del Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y le fue mal, dice, a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu. Y él habló, oigan, y él habló precipitadamente con sus labios. O sea, no estaba esto en el corazón de Moisés. ¿Cómo? Conociendo a un Moisés, ¿verdad? Sino que la ira, el enojo lo hizo hablar tantas cosas, ¿verdad? Y eso no es bueno. Finalmente, amados hermanos, se produce también la muerte de Aarón, tal como vimos acá en Números 28. Aquí está, de esta parte. En Números 28 dice, y después que Moisés quitó a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí, dice, sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Ahora, es muy notorio
que ninguno de los tres hermanos haya entrado a la tierra prometida, hermanos. Esto es para temer, porque es un punto muy importante, porque cuando el Señor hace justicia con sus bien queridos, sus bien amados, estamos hablando de Moisés, de Aarón, de Miriam, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con nosotros, hermanos, que hemos sido desobedientes a los preceptos del Señor la mayor parte de nuestra vida? Eso no puede ser, es algo terrible realmente para nosotros, ¿verdad? El capítulo número 21, ¿verdad? Entonces ya empieza la conquista, aquí en esta parte, tiene el inicio de la conquista de la tierra, es el caminar ya a la conquista de la tierra. También el otro tema es la serpiente de bronce, que es levantada como consecuencia de la murmuración del pueblo, ¿verdad? Y de esta manera también es una figura del Señor Yeshua. Capítulo número 21. Cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaban en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo su ciudad. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo, y ellos y sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Entonces dice: partieron del monte de Hor para el camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, ¿verdad? Y el pueblo, dice, se impacientó por causa del viaje. Esto ya es la serpiente de bronce. El pueblo habló contra Dios, dice, y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni ninguna ni agua, y detestamos este alimento miserable. Era el maná, es comida de ángeles, imagínense la expresión. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Entonces aquí habla de esa rebelión del pueblo. Consecuentemente se producen las mordeduras de las serpientes, ¿verdad? Por lo mucho, ¿verdad? Que el pueblo empieza a hablar, y eso le provoca la muerte por las mordeduras de las serpientes. Ahora, la pregunta es: ¿había serpientes antes de que esto pasara? Claro que sí había serpientes en el desierto, ¿verdad? Deuteronomio 8:15, lean y se van a dar cuenta, pero los cuidados del Eterno siempre fueron muy cercanos y amorosos. Entonces esto fue algo que muestra de que cuando el Señor quita su protección suceden muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí se da cuenta que no damos por sentado de que solo nos pasan cosas buenas porque sí. ¡A la qué suerte tengo! ¡Qué suerte tuve! No me pasó tal cosa. No hay tal eso, sino que son los cuidados del Señor. Entonces el Señor es nuestro protector. Es interesante la orden del Eterno. Dice: hazte una serpiente ardiente y ponla en un palo alto, para que cuando fueran mordidos vieran la serpiente y no murieran. Difícil de entender si nos quedamos solamente así, pero hay algo que pasó, pues sucedió, así fue. Ellos fueron salvados, ¿verdad? Cuando miraban y se sanaban, pero los israelitas después la convirtieron en un acto de idolatría. Pueden leer entonces aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo número 18 y verso 4, con relación a esto, y lo van a encontrar. Pero al mismo tiempo también Yeshua habló de esto. Pero ¿de qué estaba hablando y cuál es la figura interesante en todo esto? Y vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 3, versos 14 y 15, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en el vida eterna. Miren, hermanos, el pecado nos mordió, la serpiente nos mordió. Entonces el único que puede salvarnos y a donde podemos mirar es al sacrificio de Yeshua. Y cuando lo vemos a Él, entonces somos salvados de la muerte. Eso es lo que está diciendo así. Por eso es que era necesario. O sea, es interesante cómo se declara que así es necesario. Dice, o sea, es indispensable. ¿Por qué? Porque fuimos mordidos por el pecado. Fuimos mordidos por la serpiente antigua.
¿verdad? Y esto provocó realmente estas cosas. Juan, capítulo número 12, versos 31 a 33, también habla acerca de algo interesante, ¿verdad? Juan, capítulo número 12, versos 31 a 33, dice, miren, ya está aquí, dice, el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O sea, fuimos quitados de la potestad del enemigo para ser atraídos realmente hacia el reino bendito de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Qué interesante, amados hermanos, qué interesante. Esto nos lleva también al anuncio que se diera también en Isaías 53. O sea, Isaías 53 es muy notorio, verá, con relación a la obra de Mashiach, para poder entender eso. Y miren lo que dice el verso 8. Dice Isaías 53, aquí está, verso 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, ¿verdad? O sea, es en Yeshua, solamente en él esa salvación bendita, porque el pueblo pues debía morir, pero el sacrificio de Mashiach es todo suficiente para darnos salvación. Pese entonces también a que parecía incomprensible y el Señor lo tomara como referencia para hacer referencia a su mismo sacrificio, valga la redundancia, expiatorio, también hay algo más, ¿verdad? Por lo que la serpiente era necesario también que fuera levantada, ¿verdad? Y fuera exhibida también públicamente. Y cuando leemos esto, es fascinante en la carta a los Colosenses, capítulo número 2, amados hermanos, versos 8 al 15. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme, dice, a los principios elementales de este mundo y no según Mashiach. Porque toda la plenitud de la deidad, dice, toda la plenitud de la deidad reside, o sea, está corporalmente en él, esto es en Yeshua, y habéis sido hechos, dice, completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, él es toda cabeza y autoridad, ¿verdad? A él también fuisteis, dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar, dice, el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, dice, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Imagínense ustedes, y habiendo despojado a los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando en ellos por medio de él. O sea, en ese levantamiento el enemigo fue derrotado. Bendito sea el nombre de nuestro buen Señor. No cabe duda, amados hermanos, entonces cuán grande es el amor de Dios. Es un juquín, ¿verdad? ¿Quién soy yo entonces para que Él nos haya amado de esta manera? A partir entonces de números 21, otra vez volvemos, números 21 y el verso número 10, se escriben los detalles de ir, era para ir a la tierra prometida, y vemos cómo el Señor es denominado aquí como un varón de guerra, de acuerdo a lo que dice también Éxodo 15:3, o sea, el Señor es varón de guerra. O sea, esto en Éxodo 15:3 se da en el contexto del cántico de Moisés. Entonces, aquí aparece esta parte, vemos entonces en número 21, verso 3, que dice: y oyó el Señor la voz de Israel, y les entregó a los cananeos, a los israelitas, y los israelitas los destruyeron por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar, dice, Horma.
¿verdad? Bueno, aquí a partir de aquí empieza a hablar también y sigue hablando entonces de la conquista y de Moab y todo esto que está aquí, incluso el paso por la tierra de Edom. Muchas veces, amados hermanos, miren, vemos el varón de guerra, vemos la ira del Señor en contra de los enemigos de Israel, vemos la ira del Señor manifiesta de una manera pues completa. Y muchas veces nosotros no vemos al Señor así, de esa manera. ¿Ah? ¿Por qué? No lo vemos como un guerrero y un juez justo. Siempre lo tratamos de ver y creemos, ¿verdad?, que su amor, su gracia y perdón, que son muy reales, que son características maravillosas de Él, bendito sea su santo nombre, pero pensamos que esas características borran por completo sus otros atributos, sus atributos de juez, ¿verdad?, de Dios, del Eterno. Pero esto no es así. De hecho, en Números 21:14, amados hermanos, dice, por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor, dice, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, dice Baal, que está en Sufá y los arroyos de Amón. El punto es, a veces pasamos desapercibido, pero dice el libro de las guerras del Señor. El Señor es un guerrero, el Señor es un varón de guerra, como dice y lo escribió Moisés. Habla aquí en esta parte del libro de las guerras del Señor. Ahora, ¿cuáles son ese libro de las guerras del Señor? Todas aquellas batallas que Él ha librado a favor de su pueblo en defensa de su reino, porque el Señor tiene su reino. Este es su reino en Israel. Este es el establecimiento del reino del Eterno. Desde este entonces, amados hermanos, acá, pasando por los profetas y hasta el final de los tiempos, vemos entonces que este libro no se ha terminado de escribir. El libro de las batallas del Eterno no se ha terminado aquí, porque el Señor sigue peleando por su pueblo y lo vemos revelado en los últimos tiempos. De hecho, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, llama a esto el juicio de la ira del Cordero. ¿Sí? Veremos algunos pasajes aquí en Apocalipsis, hermanos, que nos van a ayudar a entender todas estas cosas de lo que estamos hablando con mayor claridad. Dice Apocalipsis 6:16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondenos, ¿de qué? De la presencia del que está sentado en el trono. ¿Y de qué más? ¿Y de la ira de quién? ¿De la ira de quién? Del Cordero. O sea, el Cordero desarrolla su ira, ¿sí? Es el juicio de la ira del Cordero. El Dios amoroso, el Dios de gracia y el Dios de perdón, sí. Pero también está la maldad y hay que corregirla, hay que quitarla. Y el Señor desarrolla su ira en contra de esto. Muy, muy especial y mucho cuidado con esto, hermano. Esto nos llama entonces a entender que la ira de Dios está totalmente relacionada con su santidad. No podemos burlar la santidad del Señor. Está relacionada con las promesas del Señor, con aquellas que Él ha hecho en su palabra para aquellos que le aman y para su pueblo. Esto es a causa de las cosas horrendas que está y sigue haciendo el hombre sobre la tierra. Así se mira de esta manera. La ira del Señor entonces se manifiesta en Yeshua, si ustedes se dan cuenta. Y esa ira traerá el furor de la ira del Dios Todopoderoso descrito en Apocalipsis 19. Les pido pues que lean Apocalipsis 19, y esto es dentro del contexto de su retorno a la tierra, su segunda venida y el derramamiento de la ira del Señor, tal como se manifiesta acá en Apocalipsis capítulo número 19, versos del 11 al 15, que dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Imagínense. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es, ¿cómo es? El Verbo de Dios, Baruch Hashem Adonai. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco, limpio, ¿verdad?, le seguían, dice, sobre sus caballos blancos, ¿verdad? Es interesante todo esto, hermanos, que está sucediendo aquí en esta parte, ¿verdad?, para gloria a su nombre, porque Él sale con una espada afilada para herir con ellas a las naciones, y las regirá, dice, con vara de hierro.
¿verdad? Algunos comentaristas, ¿verdad?, hablan de esto, es interesante, pero veamos nosotros, amados hermanos, de que este es el varón de guerra, que desarrolla su ira, la ira del Dios Todopoderoso sobre un mundo que no se corrige. Algunos comentarios de la Haftarah. Aquí tenemos en el libro de Jueces, capítulo número 11, versos del 1 al 33, está la historia de Jefté, que es liberador realmente de Israel en aquel tiempo, llamado a liberar al pueblo de Israel. Ahora, es interesante que nos habla la escritura y nos dice que Jefté era un hombre muy valiente. Les voy a pedir que lean la Haftarah, muy valiente, pero que había sido despreciado por sus hermanos. Jefté era hijo de una ramera, y aunque en algunas traducciones traducen el término ramera como concubina del padre de Jefté, ¿verdad?, en realidad dice que el término es un término que se refiere pues a una ramera, o sea, él era el hijo de una ramera. Pero Jefté es llamado por el Señor para liberar a Israel. O sea, no importa, ¿verdad?, hijo de quien sea. La elección de Jefté es un llamado individual, ¿verdad?, al que será utilizado por el Eterno para sus propósitos, ¿sí? Ahora, muchas veces nos dejamos nosotros, amados hermanos, influenciar por nuestras circunstancias de nacimiento quizá, o lo que otros dicen acerca de nosotros, ¿verdad? Con el estigma realmente de nuestros parientes más cercanos, y muchas veces nos sirven incluso como excusa para no hacer la voluntad del Señor o para no servir al Señor. Lo interesante en todo esto es de que debemos aprender a servir al Señor cuando somos llamados. El llamado del Señor es santo y hace que todo cambie a nuestro alrededor cuando su mirada compasiva y misericordiosa se pone sobre nuestras vidas. Y aunque nuestros propios hermanos nos rechacen, verá cómo sucederá con Jefté. Lo interesante en todo esto es de que el Señor siempre hace un llamado e irrevocable son los llamados del Señor. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Amados hermanos, bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno, su misericordia es para siempre, y damos gracias por este santo día de Shabbat y esta parashá. Así que con el permiso del Señor yo voy a bendecir este pueblo bendito. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Les permita el Señor habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente, para que sean liberados de la peste destructora, que sean liberados del lazo del cazador, que el Señor pose su mano bendita de sanidad sobre los que están enfermos y sean fortalecidos todos aquellos que se encuentran en diferentes pruebas. Les permite al Señor ver el bien de Jerusalén en sus días y se alegren en el Dios de su salvación, caminando a la luz del rostro de Mashiach. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre de Yeshua Mashiach, Melech Israel. Amén.